fenotipos o las deficiencias de alfa-1, como ya ha dicho el doctor Blanco, van a dar lugar a la misma patología. Básicamente lo que vamos a tener es una afectación hepática, básicamente en niños, y en adultos ya puede haber una afectación respiratoria que es más prominente en fenotipos nulos y en tetas. Mientras que en el resto probablemente, como han explicado muy bien, requieren de otros factores que no son conocidos. En cuanto a niños, básicamente lo que es una afectación hepática, la función pulmonar está conservada, y únicamente resaltar algo muy importante, y es que el interés de investigar en niños el déficit de alfa-1 es porque el tabaco sigue siendo muy prevalente en la población, con lo cual tendríamos que hacer un especial hincapié en que estos niños, cuando desarrollen, no fumen, y que los padres en su domicilio no fumen, ya que se ha demostrado que el principal punto de contaminación por humo de tabaco ambiental son los domicilios de los propios de las personas, ¿no? En la historia natural de los pacientes con déficit de alfa-1, la afectación pulmonar, como ya se ha explicado, es porque hay unos niveles bajos de alfa-1 que tiene actividad antiproteasa y va a dar lugar al desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfisema en concreto. Como ya he comentado, los fenotipos nulos van a desarrollar enfisema, no así afectación hepática, porque no se acumula a nivel del hepatocito. El riesgo de cirrosis hepática en adultos depende del sexo, de la edad, y suele ser más acusado en varones ZZ mayores de 50 años, con esta prevalencia, mientras que en sujetos inferiores a 50 años viene a ser del 10%. Alrededor del 60% de los individuos ZZ van a tener una obstrucción al flujo aéreo, que podrá ser EPOC, y el resto no. Los problemas con los cuales nos vamos a encontrar en los neumólogos son problemas de enfisema pulmonar, de bronquitis crónica obstructiva, bronquiectasias, un poquito más que en los EPOC, y de asma bronquial, como se recoge ya en el registro americano, que hasta un 35% de los individuos podían tener asma bronquial. Realmente no disponemos de datos en la actualidad sobre el porcentaje de sujetos que van a presentar una enfermedad que sea clínicamente relevante. Suelen aparecer síntomas a partir de los 35 años en sujetos fumadores y pasados los 45 o 50 años en no fumadores. Esta variabilidad clínica y la afectación que puede haber de la afectación del pulmón podrían ser explicados en parte por estos polimorfismos que ya he comentado, que todavía no están con PSVL10, de la glutatión transferasa, y algunos factores genéticos moduladores que tampoco son bien conocidos. Lo que sí está claro es que el tabaco es el factor principal que va a hacer cambiar la historia natural de estos pacientes con déficit de alfa-1, y que la caída del FEV1 y la mortalidad se relacionan directamente con el consumo acumulado de tabaco. Los pacientes que dejan de fumar, los exfumadores, pueden reducir un poquito la caída del FEV1, pero digamos que se han puesto en marcha una serie de mecanismos inflamatorios que hacen que ya no se puedan equilibrar o equiparar a aquellos individuos no deficitarios no fumadores o exfumadores. Un ejemplo, aquí tienen lo que es la caída del FEV1 en series de PZZ que no están en tratamiento aumentativo con alfa-1 antitresina, y tenemos casos índice, casos que son los pacientes, y no índice, que son habitualmente los familiares de estos pacientes. Destacar que en los casos índice ven que hay una caída del FEV1 que es mayor que los no índices. Si vemos aquí los fumadores, alrededor de 132 mililitros, los no fumadores 86, y no fumadores y no índices prácticamente perderían casi como un sujeto sano no deficitario. Esto lo que nos pone también sobre el tapete es el hecho de que esos factores que ya ha comentado el doctor Blanco, que realmente sería necesario conocer para ver exactamente qué población puede tener un peor pronóstico del subgrupo de deficitarios de alfa-1. En cuanto a la supervivencia o la influencia del tabaquismo en la supervivencia de los pacientes
con déficit de alfa-1, fumadores y no fumadores, vemos que los que no han sido fumadores es similar a la población normal y que entre ellos, los familiares, siempre también tienen mayor supervivencia que los casos índice o de pacientes. En este estudio, que está recientemente publicado, vemos que la caída media es del 50%, pero fíjense ustedes que acá entre aquellos pacientes que tienen un FEP1 entre el 50 y el 80% son los que realmente pierden más. Luego ya tenemos aquí un subgrupo en el cual tendremos que tener especial cuidado, mientras que aquellos que tienen el FEP1 del 30%, ahí pierden 8 mililitros, pero también es cierto que como tienen poco, proporcionalmente van a perder poco. Otra cuestión son aquellos que tienen frecuentes exacerbaciones. Se ha visto que además la duración de las agudizaciones es mayor de lo habitual, alrededor de 15 días, y que son más frecuentes en sujetos que tienen bronquitis crónica clínica, en los pacientes, en aquellos que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, según la clasificación de la GOLD, más grave o muy grave, que son los estadios 3 y 4, y aquellos que tienen bronquiectasia, probablemente porque tengan un factor inflamatorio añadido, que sean aquellos que hagan que puedan ir estos pacientes o este grupo de pacientes peor. Y se ha visto que hay una mayor caída del FEP1 y de este factor de difusión en aquellos que tienen mayor número y más gravedad de las agudizaciones. En cuanto a la mortalidad, este estudio que se realizó en 568 PZZ nunca fumadores, 156 de ellos identificados por síntomas respiratorios y 412 por síntomas no respiratorios, hay un 16% de fallecimientos, que son 93, entre 1991 y 2007. La causa, la mayor, es el enfisema, pero fíjense que aquellos de causa respiratoria, identificados por causa respiratoria, realmente son los que fallecen por enfisema, mientras que los casos no identificados por causa respiratoria, la mortalidad se debe a patología hepática o a otras patologías. Luego ya también aquí vemos más de lo mismo, que hay otros factores que realmente modifican la historia natural de la enfermedad. En cuanto a las causas inmediatas, tenemos básicamente también en causa respiratoria problemas de fracaso respiratorio. Y este estudio lo que viene a demostrar es que los PZZ no fumadores identificados por síntomas extrapulmonares no tienen más mortalidad que la población general sueca. Es decir, que ven una mortalidad del 0,7 comparada con la global que tenían este grupo, que era ya sí era un poquito mayor. Pero realmente esto no hace sino incidir en el tema del tabaco como factor importantísimo que puede modificar la evolución natural de ustedes, ¿no? En cuanto... Este también es un estudio hecho con 1129, publicado también en el 2005. Vemos que la causa principal sigue siendo la respiratoria, otras causas que aquí tienen, y la causa inmediata sigue siendo problemas respiratorios, sean infecciones o insuficiencia respiratoria derivada, lógicamente, del enfisema. Igualmente, aquí tienen la mortalidad acumulada. Bueno, y este punto de corte a los 3 años, como ven, está directamente relacionado con el grado de obstrucción bronquial. Aquellos que tienen un FEP1 superior al 50%, que correspondería a EPOC leve moderada, ven que es muy baja, 3%, mientras que aquellos que tienen un FEP1 por debajo del 10%, son pacientes ya muy gravemente afectos, pues a los 3 años la mortalidad es del 36%.